Buenos días, hoy es martes 10 de diciembre del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la bienvenida al doctor Jaime Chuchuca Serrano, abogado en libre ejercicio, sociólogo, catedrático, escritor y analista político. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación Buenos a días. los tiempos pan de ambato, se dice. Ujú. Jaime, sería bueno conocer sus valiosas opiniones, su análisis, sus puntos de vista sobre los acontecimientos políticos que vivimos los ecuatorianos, que no son de los mejores, por supuesto, ¿no? Hay la famosa ley antipillos que la Asamblea acaba de archivar, mandarle al archivo, pero el señor presidente Noboa, en cambio, hace lo contrario y ordena que se publique en el registro oficial. ¿Cómo se puede interpretar, doctor, esta actitud del presidente? Buenos días. Muy buenos días. En realidad es un acto que roza lo dictatorial, el de haber enviado un decreto 477 a la publicación en el registro oficial, ya que en el registro oficial se publican leyes, no proyectos de ley. Por lo tanto, es un acto no jurídico, ilegal, inconstitucional. Entonces, partiendo de este elemento, todo proyecto económico urgente necesita ser debatido, aprobado y sancionado por el legislativo. Esto está en el artículo 140. Y como bien lo hizo la Asamblea Nacional, pocas veces tiene razón la Asamblea, pero esta ocasión tiene la razón la Asamblea, a través del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, archivó por mayoría absoluta de votos. Con más de Y 80 esto se, votos, con más de ¿sí? 80 votos. Y esto se tenía pues por sabido. El día de ayer sacó un comunicado la Asamblea Nacional que desde 2014 a la fecha se han archivado y anulado de esta manera 52 proyectos de ley. Sin embargo, el presidente de la República, en un acto, diría yo, sumándose a los otros actos de irracionalidad jurídica que ha cometido este gobierno, envía al registro oficial, porque no tiene Claro, ni pies ni cabeza. claro. Jaime, la presidenta de la Asamblea ha solicitado que no se publique en el registro oficial esta ley antipillos, pero ¿cómo queda el país? ¿Cómo queda? ¿Quién mismo manda aquí? ¿La Constitución? ¿Los caprichos políticos? Sin que la presidenta o la asamblea diga o el presidente lo diga, el registro oficial no debería publicarlo, porque se publica una ley una vez que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional y tenga obviamente también el veto parcial o no parcial, puede pasar sin veto presidencial y se publica en el registro oficial. Eso sería en realidad lo lógico, estimado Jaime, pero Ahora, como vemos, el asambleísta, doctor, el asambleísta del gobierno, Adrián Castro, decía hace poco en un medio de comunicación, ujú, defendiendo lógicamente la actitud del presidente Noboa de ordenar la publicación en el registro oficial de esa ley antipillos, que fue rechazada, dijo que ni siquiera pasó a segundo debate. es que además lo que ha venido haciendo ADN, y en este caso Adrián Castro y todos los asesores del gobierno, es tratar de defenderle buscando una teoría que en realidad, como decía antes, no tiene pies ni cabeza. Porque primero esa ley, mal llamada antipillos, porque lo que quiere es simplemente subir los impuestos a los ecuatorianos para que sigan pagando más dinero y que vaya a la caja fiscal a pagar la deuda externa y deuda pública, que es lo que quiere el gobierno en realidad. eh, Ahora se justifican para decir que por eso han enviado al registro oficial. Es más o menos como decirle que yo quiero que las cartas o mis intenciones se publiquen en el registro oficial, así no tenga el beneplácito de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se hace con eso? Se rompe el orden constitucional porque las atribuciones y las potestades del legislativo que están en la Constitución del 2008, ya si no sea la del 2008, Y así sea la del 98, la anterior, el Ejecutivo asume esos poderes y lo que está cometiendo es un acto dictatorial, ya, porque ahora, solamente en el monarca residía el Ejecutivo y las potestades legislativas en una sola persona. ¿qué va a pasar en el país si el día de mañana se publica en el registro oficial?
sería un acto ilegal que no tiene eficacia jurídica porque no se está cumpliendo con la normativa vigente. Sin embargo, quiero decir también que esto se adjunta a una cantidad de ilegalidades, de irregularidades plenamente conocidas en el país. Por ejemplo, el hecho de haber suspendido a una vicepresidenta con un sumario administrativo, una cosa totalmente ilógica, insana en toda materia jurídica, totalmente irracional y que viene siendo defendida a capa y espada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Gobierno y el presidente de la República, y una audiencia de nunca acabar, que el día de ayer dieron Sí. 459 hojas para que continúe el proceso y ahora va a reinstalarse el día lunes, que también es un acto inconstitucional, hay una ruptura del orden constitucional y está siendo defendida por los asesores que defienden obviamente al régimen. Entonces, estas situaciones ha sido en realidad un cúmulo de acciones autoritarias, dictatoriales. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, en Oloncito, que se estaban valiendo de las intermediaciones a través del Ministerio de Ambiente para favorecer a la familia Novoa y también a la vicepresidenta Lavinia Balbonesi. Y esto de aquí en otros actos, como por ejemplo el tal sonado de la instrucción armada en la Embajada de México, y esto es de modo general, no porque haya estado Glass ahí en la embajada, sino que en realidad se violentó con el derecho internacional, la Constitución, el mismo Código Orgánico Integral Penal, y entre otras actividades y acciones que ha venido realizando la presidencia de la República y que comprometen al país, estimado Jaime. Yo quiero que no se olvide, por ejemplo, el caso de la chatarra rusa, que se quiso enviar armas de Rusia que estaban en Ecuador por intermedio de Estados Unidos a Ucrania, o sea, comprometiéndonos en una situación de guerra. Mm. Y producto del debate mediático de los periodistas, también de grupos políticos, se echó para atrás del presidente de la República. O sea, no son cosas básicas que no tendrían nada que cambiar los rumbos o destinos de este país. Más bien nos están llevando a objetivos siniestros y eso es preocupante, estimado Jaime. Bueno, cambiemos el tema. Vamos con el asunto de las elecciones, de los candidatos, de los binomios, de los 16 binomios para la presidencia de la República y miles de candidatos de la Asamblea Nacional, ¿no? Miles. El- Se pretende las encuestas, las buenas, las malas, de que, o que sé, las chimbas, pretenden, o sea, polarizar el tema de los favoritos, le ponen encima a Novoa y a González, a la correísta González, como los más opcionados y el resto que les vaya bonito. Y algunas situaciones clave, estimado Jaime. Primero que este llamado eje correísmo-anticorreísmo, que crea una polarización social y política en el Ecuador, ha llegado ya a los puntos igualmente de la irracionalidad política. Creo yo que estamos viviendo una época de decadencia ya económica y política en Ecuador. Comparando los 10 años del correísmo, de modernización capitalista, de grandes actos de corrupción, y ahora estos 7 años que en realidad son cada vez más decadentes y hacen crisis con el gobierno de Novoa. Entonces, el correísmo y el anticorreísmo tienen respuestas ilógicas frente a esto. Y aquí también en este panorama surgen las encuestas y los diferentes actos políticos. Por ejemplo, el presidente de la República actual ganó después del asesinato de uno de los candidatos y el CNE admitió que continúa el proceso electoral. ¿Qué fraude más grande que se vivió en este país que haber asesinado a un candidato a pocos días Y no ha pasado nada, ¿no? Y de no ha realizar pasado una nada. elección? Exactamente, y un proceso fraudulento también que se ha cometido en la investigación del caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora, en estas circunstancias tenemos varias encuestas y hay un quiebre muy grande porque son encuestas cercanas al gobierno de las que hablan de que existe un empate técnico. Y al escuchar a Polibio Córdoba con Sedatos o a Confidencial decir que existe un empate técnico, es altamente debatible porque en realidad parece que estuvieran queriendo anunciar que hay otra candidatura que está llegando al primer lugar, posiblemente la de Luisa González. Suponiendo que entre Luisa González y Novoa se encuentren en el primer lugar, dado el empate técnico, o Luisa González encima de Daniel Novoa, cualquiera de esas situaciones, yo quiero analizar un tercer factor que es el que frecuentemente no se analiza. La tercera fuerza política
o incluso a veces hasta una cuarta, que se encuentre en el panorama, puede llevarse una gran bancada o una bancada más o menos fuerte para la Asamblea Nacional y ser la que dé o no gobernabilidad para el país. Y también puede causar algunos movimientos hacia la segunda vuelta. Esto yo creo que es un tema que muy viable analizar Pero y por ahí algunas cuál es esta encuestas. bancada? En el tercer lugar, algunos le ponen a Jimmy Jairala, esta es la encuesta de Confidencial, y MR le pone en tercer lugar a Leonidas Issa. Entonces, esto es muy temprano decir porque estamos recién en diciembre, faltan todavía 45 días, arranca la campaña en enero apenas y nos iremos hasta el 9 de enero que son las elecciones. Es muy temprano decir, pero la tercera fuerza puede causar también algunos giros. Ahora, otro factor muy importante que no debemos olvidarnos es que con todas estas acciones que han violado leyes y la misma constitución causadas por el Ejecutivo, por el presidente de la República, puede anticiparnos un posible fraude. Yo en realidad no confío mucho ya en las circunstancias en las que está el Consejo Nacional Electoral. Claro. Recordemos Además que Diana que Tamaín, sí, consejeros, perdón, doctor, consejeros que ya terminaron sus periodos, pero están aferrados a los cargos, no quieren dejar los cargos. Obviamente aquí en este país nadie respeta las leyes, los tiempos, cuando ya debían estar actuando de acuerdo a la ley, a las disposiciones, esto se ha explicado claramente, los suplentes, en vez de los titulares que dejan mucho que desear, ¿no? y además viene un proceso de convocatoria a reemplazo de los consejeros del CNE detenido desde el año 2022 y que cada vez se sigue cometiendo Postergando. arbitrariedades. Viene ahora, hasta noviembre tenían que estar ellos trabajando y continúan en funciones prorrogadas. Diana Tamaín, además que tiene una relación incestuosa con el Ejecutivo, su hermano es cónsul en Estados Unidos, y bajo todas estas premisas, además que las empresas de publicidad se encuentran satisfaciendo intereses del CNE, pero también del Ejecutivo. Entonces, bajo toda esta situación, dudamos nosotros de que el proceso sea Claro. legítimamente Así limpio no se puede para esperar un febrero. proceso limpio, no se puede esperar un proceso democrático eleccionario limpio de esa manera. Entonces, después de todos estos análisis, podemos decir que las encuestas dicen A o B cosa o que la ciudadanía tiene tal o cual voluntad para el día de las elecciones, pero mientras tanto existe un conjunto de violaciones legales y además al mismo sentido común. Algunas de estas ya superan la constitución y la ley porque van en contra del mismo sentido común. Entonces, esto de aquí yo creo que es muy peligroso para la democracia del Ecuador, que tiene que ver con materia jurídica, constitucional, pero principalmente con la voluntad de los grupos políticos que se encuentran en el Estado. Entonces, aquí hay una presión de grupos de poder económico y político que están en unidad alrededor del gobierno de Novoa. Ahora, este enfrentamiento de las últimas horas, del enfrentamiento verbal a través de las redes sociales entre Noboa y el prófugo de la justicia ya en Bélgica, ¿qué pretende con este enfrentamiento? ¿Es un show político? Es una táctica más para la polarización de la que hablábamos, ¿no? Porque se sabe que ellos están en los primeros lugares y tal vez el gobierno de Novoa quiere tener algunos puntos más del porcentaje electoral logrando esta disputa. Y véase, despistando al público para que no se vea el resto de los binomios. Tenemos 16 binomios, de los cuales estamos viendo el debate solamente de dos, es decir, de 14 personas que posiblemente tenga un programa político diferente al de Novoa y al de Correa, pero lo que interesa a los medios y tal vez algunas redes sociales, especialmente Twitter, es que se evidencia esta disputa entre Novoa y Correa. Entonces es muy maniqueo el tema de la política, porque podría haber otras alternativas. Ahora, dentro de esa camada de candidatos a la presidencia de la República, ¿quién puede despuntar un poco en medio de este torrente de propaganda y de poder mediático? Es muy difícil decirlo, porque además también hay un bloqueo, ¿no? Porque los algoritmos dentro de las redes sociales también satisfacen las ansias de quien paga publicidad. Por decir algo, el presidente actual Billete. de la República, Daniel Noboa, está pagando en su cuenta
sobre los $40.000 y en Ah, otras cuentas que también le pertenecen a él $30.000, $40.000, $50.000 y otros en cambio todavía están en cero. y de dónde sale el dinero para pagar semejantes cuentas? Y algunas cuentas son oficiales, además, porque hay cuentas también de la Presidencia de la República que se encuentran pagando este dinero. Recordemos que hay $12 millones solo en publicidad y $150 millones presupuestados a través del Departamento de Comunicación de la Presidencia de la República. Esto sin contar que con cada ministerio, cada secretaría tiene su propio presupuesto para publicidad. Es decir, hay un juego totalmente desigual. Es una cancha completamente inclinada en favor del presidente de la República y que se va dando cuenta la ciudadanía, porque la ciudadanía no es que sea ciega y sorda, ¿no? Sino que todos los días también va analizando cuál es la problemática eh, frente al gobierno y cómo se enfrentarán en los siguientes días estos objetivos políticos. Ahora, doctor Chichuca, ¿cree usted que puede darse una sorpresa electoral el día de las elecciones? ¿Hay esa posibilidad de que surja o resurja uno de estos candidatos y que pueda dar una sorpresa el día de las elecciones o no es imposible prácticamente? De acuerdo a los números que tenemos ahora, es muy difícil. Sin embargo, hemos vivido ya dos experiencias en las que una tercera fuerza ha logrado tener un repunte con un gran porcentaje electoral. Recordemos, por ejemplo, la candidatura de Herbas, ¿no? Que nadie conocía la candidatura de Herbas y llegó a un buen tercer lugar y además con una bancada fuerte por parte de la izquierda democrática. O las últimas elecciones, que el mismo Fernando Villavicencio repuntó de un momento a otro, eh, o las anteriores también con Yacu Pérez, ¿no? Que en el que también ya se sabe que directamente que se le hizo fraude a Yacu Pérez, en el que estaba disputándose frente a las fuerzas de Lazo y del mismo correísmo. Entonces, puede presentarse una nueva fuerza que haga calor, digamos, a las dos que se encuentran en los primeros lugares. Esto es algo que puede suceder en los siguientes días. Sabemos ahora por las redes sociales que en cuestión de 24 horas, por mala suerte, estimado Jaime, cambia la voluntad política. Así que las encuestas pueden marcar tendencia, pero la voluntad, las emociones, los sentimientos de las personas pueden ser muy variables. A Claro. veces en cuestión de 24 horas. Y las decisiones, doctor Chichuca, son también de última hora, ¿no? De última hora. Exactamente, ¿no? A veces también en la fila se deciden algunos por quién votar y pueden cambiar previsiblemente la tendencia que antes la manifestaban algunas de estas consultoras, que además tratan de generar opinión, ¿no? Eso no nos olvidemos. Toda encuestadora trata de causar opinión pública, política a favor de una u otra candidatura. No es que sean imparciales, independientes, ¿no? Todas tratan de causar impacto en el público para que se vote por A o B candidato. Entonces, dadas estas circunstancias, yo creo que todavía existe un trecho muy grande de la carrera política hacia las elecciones de febrero de Claro. Todavía 2025. ni empieza. Empieza el 5 de enero, Exactamente. pero ya la mayoría están en plena campaña electoral ante la vista y paciencia y la ceguera y la sordera del Consejo Nacional Electoral. Además que estamos en medio de apagones, puede haber otro apagón en febrero de 2025. Y hasta sabemos también que existe un centro espejo paralelo de conteo auspiciado por el ejército a propósito. Esto incluso hasta los mismos ingenieros de inteligencia del Estado han visto cómo funciona y va a funcionar ahora nuevamente. Esto ha sido ya revelado durante largos meses. Además que existe un software de inteligencia y de investigación llamado Pegasus pagado por el gobierno. O sea, estamos en una situación completamente, como decía al inicio, decadente, casi distópica frente a las elecciones de febrero del 2025. Ya para concluir, doctor Chuchuca, a mucha gente, a la mayoría de ecuatorianos, de electores, poco o nada le interesa lo que está sucediendo en el país en materia de candidatos, de pre-campaña, cuando todos estamos preocupados por los temas de la crisis energética, de la crisis económica, de la crisis social, cuando se han perdido cientos de negocios, de empleos, no por el tema de la falta de luz. Y la gente se le pregunta y dice, ¿qué opinas de esto? Ni me interesa, ni me interesa, ni sé quiénes son, por ahí escucho un par de nombres, pero nada más, no me interesa.
Y en realidad nos encontramos en una crisis económica también. Recordemos, segundo trimestre, de acuerdo al Banco Central, menos 2,2% del Producto Interno Bruto. Para el tercer trimestre tenemos números parecidos. Ahora en el cuarto trimestre que se cerrará en diciembre, en realidad parece que vamos a tener una contracción económica mucho mayor de la que esperaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el mismo Banco Central. Cada hora de apagón hay cálculos que dicen que se pierden 13 hasta 15 millones de dólares por cada hora de apagón. Son miles de empleos. 124.000 personas han migrado en 2024 principalmente hacia Estados Unidos. El resto de personas ni siquiera pueden conseguir trabajo aquí en el Ecuador. Ha crecido el desempleo y el subempleo también de modo abismal. Una canasta básica que en algunas ciudades, como en la de Cuenca, que es una de las más caras, supera los $840, estimado Jaime. Entonces, no estamos en unas condiciones fáciles de afrontar. El salario básico, según el gobierno, no debería subir, también lo han dicho así los empresarios. Los sindicatos están hablando de que ya debería estar sobre los $500, algunos proponen $550. Si hubiera respetado los $25 por cada año, este año debería estar en $500 para 2025. Dudamos todavía que el gobierno y los empresarios acepten esta cifra para el salario básico, que de otra forma ya no avanza ni para la canasta básica ni para la mínima. Entonces, es una situación de crisis política extrema. Además de los apagones, el día de hoy el presidente dice que van a suspenderse los apagones del 20 de diciembre. Yo creo que nuevamente es una especulación o Claro. posiblemente una mentira. Todo el año han venido diciendo esto. Uno no sabe en realidad cuál va a ser la situación del clima. Se suspenden unos pocos días y nuevamente empezarán los apagones en 2025, porque no hay solución a la crisis energética. No se han arreglado las térmicas propias, nacionales, estatales, se están contratando con sobreprecios, barcazas, generadores, como con la empresa Progen. Hay un conjunto de irregularidades en el tema de la crisis energética que se gastan Bueno, ya más o bien. menos $1.000 millones, ¿no? Bueno, Entonces, y el gobierno, necesitamos analizar también esa temática. y el gobierno anuncia con bombos y platillos un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional de 500 millones de dólares, Y lo dice como si fuera algo positivo. Además que como si fuera gratis. sí, además que las reservas internacionales tienen cerca de $9.000 millones, $8.600 millones más o menos. Es decir, piden dinero, viene Ecuador y mandan a las reservas internacionales para seguir pagando la deuda en este giro completamente absurdo para mantener la economía del país, en lugar de tratar de generar empleo, estimular el empleo, bajar los impuestos para que se pueda estimular el consumo y que surja así este ciclo virtuoso de la economía. Ellos no tienen este propósito. Entonces, yo creo que las medidas más bien nos están poniendo contra la pared a los ecuatorianos para seguir explotando esta gran parte de mano de obra barata que sale en la migración permanentemente del Ecuador hacia otros países. Bien, gracias al doctor Jaime Chuchuca Serrano, analista político, sociólogo, escritor, catedrático. Jaime, volveremos en una próxima oportunidad. Gracias por atender Saludos, muchas esta gracias. entrevista. Que tenga un buen día.